Bienvenidos, queridos oyentes, una vez más a este espacio de conversión y santidad de la mano de Benedicto XVI. Aferrados por el amor de Dios y en los brazos de nuestra Madre Santísima, espero que se encuentren muy bien acompañados. El cristianismo es una fe, no es una ley, nos dice el Papa Benedicto XVI desde los años 60 con su libro Introducción al Cristianismo. Si fuera simplemente una ley, pues no es muy necesario conocer a la persona que está detrás del dictamen de las leyes. Lo importante es conocer las leyes y cumplirlas. Como el cristianismo es una fe, es una entrega a alguien, es recibir todo lo que alguien con mayúscula nos quiere dar. Es muy importante quién es Dios. Y por eso Jesús en Mateo 16 les dice a los apóstoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Cristo para mí? Hay muchas personas que reconocen a Cristo como una figura importante dentro de la historia, como un maestro, como una persona que vino a enseñarnos cosas importantes para poner en práctica, o como decían aquí, un profeta que hablaba en nombre de Dios. Pero de esta profesión de fe de Pedro es que la iglesia vive, y porque él fue inspirado para ver en Cristo al Hijo de Dios vivo, es que Jesús lo nombra Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La fe es una forma de ver. Y Jesús le mostró a los discípulos una y otra vez quién es Él. Les dejó ver esa intimidad con el Padre, que es la que lo define, que es la que lo hace ser hijo. Y por eso que tiene para ofrecernos no nos lo puede dar nadie más. Es importante estar sincronizados con Él. Porque yo puedo pensar, por ejemplo, que Cristo es alguien que me provee de ciertos bienes espirituales, que viene en mi auxilio cuando lo necesito. Pero ¿qué quiere decir eso de ver en Cristo y reconocer en Él al Hijo de Dios vivo? Ese es el tema que nos explica el Papa en su libro Camino Pascual. Esta pregunta se las hace Cristo cuando los discípulos ya habían comenzado a participar del secreto de su oración. La palabra oración va a ser la palabra clave para describir a Cristo. En el Evangelio del 10 de mayo del 2020, Jesús mismo va a decirles que cuando lo ven a Él, están viendo al Padre. De manera que Jesús nunca está solo. Jesús no es bueno por sí mismo, no obra por sí mismo, no viene por cuenta propia. En Juan 14, 1-12 leemos esta declaración de su vida íntima con el Padre. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Hay una dependencia dentro de Dios. No hay autosuficiencia, no hay autonomía. Y la oración en Cristo no es algo que Él hace, sino algo que Él es. Él se recibe a sí mismo del Padre, Él procede del Padre. Hemos llegado a la más profunda raíz y a la premisa constante de la fe cristiana. Solo si entramos en esa soledad de Cristo, solo si participamos en su realidad, en su comunicación con el Padre, podremos ver esta realidad suya. No hay otra forma de entrar en su identidad. No es desde fuera, no es desde copiar actitudes. Es que como Él perdonó, entonces yo tengo que perdonar, pero como si Dios esperara que yo construyera una forma de perdonar que es copiada de una forma de perdonar que yo veo que Él posee.
En ese perdón de Cristo se está volcando el Padre. El Padre es el que hace esa obra. Cristo recibe constantemente al Padre que se le entrega. Como los apóstoles habían alcanzado a ver la intimidad de Jesús con su Padre, habían comprendido quién era Él realmente. Porque Pedro ve esto, iluminado por el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que tampoco tiene algo en sí mismo, sino que proviene del Padre y del Hijo, que depende del Padre y del Hijo. Tampoco es una persona autónoma haciendo lo suyo. Él es el resultado, él proviene de esta relación de amor entre los dos. Esta relación que llega a ser una persona de la Trinidad. El Espíritu Santo podríamos decir que es ese lazo que une al Padre y al Hijo. Y ahora ese lazo se ha convertido en un don que el Padre y el Hijo nos han hecho a nosotros como humanidad. En la transfiguración de Jesús en el monte, Pedro, Santiago y Juan pueden ver lo que estaba oculto a sus ojos y lo que seguirá oculto hasta su muerte. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó. Nos cuenta Lucas 9:29. La transfiguración no hace más que poner de manifiesto lo que acontece realmente en Jesús, su participación en el esplendor de Dios, la manifestación del verdadero significado del Antiguo Testamento y de la historia entera. Es decir, la transfiguración es revelación, el anuncio de Jesús, que parte de esta participación suya también en el esplendor de Dios. Cristo participa de su Padre. La transfiguración entonces nos revela lo que estaba escondido y pone de manifiesto que Cristo, sin el Padre y el Espíritu Santo, simplemente no existe y por lo tanto no nos podemos relacionar con ese Cristo. Según los evangelistas, la transfiguración nos revela el misterio de la filiación de Cristo y por lo tanto el misterio del cristiano. Nosotros cuando recibimos la Sagrada Eucaristía somos transfigurados, podemos participar en ese esplendor y por eso toda nuestra oscuridad es vencida. El esplendor de Dios es el que vence nuestra oscuridad. La transfiguración es una especie de anticipación de la resurrección y de la parusía. Y nosotros a través de los sacramentos ya participamos de la resurrección. No es que vamos a participar de la vida divina cuando nos muramos. Ya aquí en la tierra ocurre esta recepción de nuestra resurrección en todos los sacramentos y en especial en la Sagrada Eucaristía. La comunicación con el Padre que se hace visible durante la oración de la transfiguración y que en Cristo nunca cesa, constituye la verdadera razón que explica por qué Jesús no podía quedar preso de la muerte. Cristo cargó con el pecado, pero no pecó. Y aquí vemos también cómo se aclara el significado de lo que es pecado. Adán y Eva habían sido creados con una santidad original, es decir, con una comunicación con la vida divina, no la comunicación que nos da Cristo, que nos dará Cristo, pero sí una comunicación. Tenían intacta esa esfera divina, pero ellos rompen justamente con esa conexión. Al perderse la esfera divina, toda la esfera espiritual y corporal queda desarmonizada, hasta el punto de que es a partir de esta desconexión que el hombre enfermará, morirá y experimentará la división y la desarmonía consigo mismo, con los demás y con Dios. Pero Cristo se encarna en esa separación, pero nunca se separa y por eso es que no muere. Adán y Eva podemos decir que habían sido creados como oración y en eso eran imagen y semejanza de Dios. Estaban en modo recepción, en modo participación, pero con la tentación deciden producción, posesión. Esta es mi vida, estas son mis cualidades. Yo soy el que creo la versión de mí mismo. Los apóstoles serán testigos de esa palabra con la que Jesús se dirige a su Padre, Abba, que era la de un niñito pequeño. Jamás se podrían haber imaginado
que dentro de Dios existía ese tipo de relación, ese tipo de intimidad. Solo Dios se las hizo manifiesta. En el huerto de los olivos les participa de estas palabras, Abba, Padre. Cuando les enseña a rezar con el Padre Nuestro, los está invitando a participar en su relación con el Padre. No es simplemente una fórmula para repetir, o no es solamente una forma de decirnos que somos hermanos nosotros y que nos podemos unir en una especie de fraternidad, diciendo Padre Nuestro. Las palabras de Cristo siempre son carne, siempre son reales por la fuerza de la participación en Él. No es una exigencia que nosotros tengamos que construir, es algo que se nos da. En todo lo que Cristo dice está oculto el don que Dios quiso hacernos de participar en su naturaleza divina. Cuando enseña el Padre Nuestro, resplandece esta relación de hijo que siempre está presente y que siempre es eficaz. Salta a la vista entonces como todo su ser se halla inmerso en esta relación. Y por eso, como cristianos, nos sumergimos en esa relación. La oración, por eso, es la respiración del cristiano. Y por eso San Pablo dirá, orad constantemente. Este ser relación, que es la persona misma de Cristo, también se manifiesta en otras expresiones. Por ejemplo, cuando Cristo dice, para esto he sido enviado. Según la conciencia que Jesús tiene de sí mismo, tal como nos es revelada en los evangelios, Él no habla ni actúa por sí mismo. Y por eso nosotros, los católicos, los cristianos, somos enviados también. Nuestra vida es misión, pero no porque tengamos que inventarnos una forma de predicar y de hablar de Cristo o del Padre, sino porque nosotros también estamos llamados a ser enviados para que el Padre pueda volcarse a los demás a través de nosotros. El centro de su vida entonces fue siempre contacto permanente con su Padre. No existe un Cristo que esté aparte, con unas cualidades, con unas virtudes, y por eso no hay un cristiano que exista aparte de esta relación de Cristo con el Padre en el Espíritu Santo. La cristología que se expresa en el título Hijo es en el fondo teología de la oración. Pero entonces la pregunta es, ¿en dónde participo de la oración de Cristo? ¿Qué quiere decir participar en la oración de Cristo? Ahí viene en nuestra ayuda la teología de la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1324, nos dice que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, a Cristo mismo, nuestra Pascua. La Eucaristía, como dice el Papa, en Dios no hay abstracciones, en Dios no hay mandatos externos. No me está mandando nunca nada que yo pueda hacer. Y si lo interpreto así, es porque estoy en esa cena en donde soy tentada a que conozca el bien y el mal, y así yo podré ser como Dios. Y en esa escena podemos vivir todos los días hasta el fin de nuestra vida. O podemos encontrarnos en otra escena, tener un encuentro con otro acontecimiento, con el acontecimiento pascual, que es el que tiene lugar en la Eucaristía. Si nosotros solamente pensamos en la Eucaristía como el pan y el vino, en donde está Cristo, pero como inactivo ahí para que lo adores, pues entonces eso no tiene mucha conexión con nuestra vida, y por eso me puede molestar que la iglesia esté cerrada y que no pueda ir, porque es que Cristo está ahí. Pero en la Eucaristía no está Cristo ahí como inmóvil o dándonos simplemente unos rayos de su gracia en abstracto. La Eucaristía realiza la comunión de vida con Dios, lo hace posible. No es que yo lo pongo en práctica, es que se me da la participación en la vida divina. Eso yo cómo lo puedo producir o cómo lo puedo poner en práctica, simplemente implicándome en esta oración, en este sacrificio, en este acontecimiento.
La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, dice el Catecismo en el 1362. El memorial. ¿Qué quiere decir el memorial? No es que recordamos lo que sucedió, sino que es la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. O sea, es la presencia de ese misterio en donde se hace presente ese único sacrificio que Cristo realizó una vez y para siempre, y que se hace verdaderamente presente en la Eucaristía. Y esta parte me parece sensacional. En el 1366, en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez y cuya memoria se perpetuará hasta el fin de los siglos. 1 Corintios 11:23. Se hace presente entonces el diálogo, la oración de Cristo con el Padre en el Espíritu Santo, aquí en la tierra, hasta que vuelva Cristo en su gloria, está contenido en el acontecimiento de la Pascua que se hace presente por la Eucaristía. Solo cambia la manera en que se ofrece. Su relación ahora es de ofrenda. Cristo, que se ofreció una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta en la Eucaristía. Me encanta esto de sobre el altar de la cruz, sobre el altar de esa naturaleza humana asumida por Él, pero también en su carne, es decir, en su herida. Encarnado quiere decir eso, que no asumió solamente nuestra naturaleza como lo había previsto desde antes de la creación del mundo, sino que también se hizo carne, tomó nuestra herida. Eso es lo que vemos sobre el altar de la cruz. Entonces, como se hace presente, nosotros podemos implicarnos en la oración de Cristo. Esa es la oración de Cristo en la que somos invitados a participar. Y lo dice el Catecismo en el 1368. La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia que es el cuerpo de Cristo, su cuerpo en el que se unen dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina y un tercer componente, nuestra herida, que nos llevó incluso a la muerte, pero hasta allá va Cristo para asumirnos, para quitar el pecado, para quitar todo lo que nos separa de Dios, todo lo que nos separa del Padre. Él fue el que se metió entre los muros de este ser humano encerrado en sí mismo. Fue Él el que venció estos muros por su encarnación y por el acontecimiento pascual. La Iglesia entonces participa en la ofrenda de su cabeza. Y ahí volvemos entonces a lo que nos decía el Papa. La fe cristiana proviene de la participación en la oración de Jesús, de un hallarse implicados en ella, de un poder penetrar en su plegaria. Podemos penetrar en esta plegaria porque ella se actualiza a través de la Eucaristía. Cristo en esa plegaria está intercediendo por nosotros, está cargando con la humanidad, con esta oveja extraviada y la está entregando al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Tenía que venir Él a cargar con la oveja perdida, pero yo me creo oveja perdida. Yo creo que necesito un Salvador para entregarme al Padre, o creo que eso no es conmigo, y entonces me imagino una relación con el Padre y entonces empiezo a producirla y a construirla. Ese no es el cristianismo, como nos dice acá el Catecismo. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. No hay un cristianismo en donde yo trato de hacer que mi alabanza, que mi trabajo, la forma extraordinaria como lo hago, que mi vida y mi alabanza son las que van a ser agradables al Padre. Nadie que esté en la carne es agradable a Dios, dirá San Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Nadie en sí mismo que se quede encerrado en su yo puede agradar a Dios, porque eso no somos nosotros. Eso es una mentira. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Cristo
con su encarnación y con su sacrificio pascual, se metió en todas las realidades humanas y les dio un nuevo valor. Las hizo suyas, las hizo su ofrenda perfecta al Padre. Y el Padre respondió resucitándolo y con él resucitándonos a nosotros como nuevas criaturas, como cuerpo de Cristo, pero como un don. Yo no produzco ser cuerpo de Cristo, no lo puedo producir, no lo puedo construir, no es obra mía, es un don que yo recibo y que se concretizará en mi vida de una manera particular y única, así como en cada santo. Cada santo es una manifestación diferente de la Trinidad. En las catacumbas la iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante, como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz. Por él, con él y en él, la iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Es una cosa maravillosa. Yo todo lo puedo. Yo puedo vivir mi vida en la oración de Cristo. El Papa Benedicto en su primera encíclica Deus Caritas Est dice unas palabras que no me cansaré de pronunciar. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Estoy viviendo mi cristianismo como una decisión ética, como unas grandes ideas que me dejó un maestro para hacer vida en mi vida, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. ¿Cuál es mi orientación? No vivir en esa escena en donde soy llamada a utilizar mi cabeza y mi voluntad para ser como Dios, para ser mi mejor versión, para ser una persona bien lograda, cristiana, moral, sino para vivir esto que nos está diciendo nuestra Madre Iglesia. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Es aquí donde podemos implicarnos en su oración. Y esa es la orientación de nuestra vida. Voy a cocinar el almuerzo. Ya no puede decir que mi acto de cocinar es mío y que yo tengo que hacerlo con una actitud muy positiva, muy caritativa, como si yo pudiera producir la caridad. Eso es, conoceréis el bien y el mal y seréis como dioses y podrás ser la super ama de casa, la super madre que cocina con este amor, con esta entrega. No, es que Cristo me quitó la posibilidad de que yo diga que mi acto de cocinar es mío, porque es que Él vivió nuestras realidades humanas. Entonces, ¿cómo sería esta orientación cristiana? Yo le entrego a Él, yo me estoy entregando a Él en cada una de las acciones. Solo Él puede hacer de esta obra algo bueno. Se me tiene que quitar la idea de que yo puedo construirla de una manera buena y agradable a Dios, de que yo le ofrezco a Dios esto que es mío. No, yo dejo que Dios haga algo por mí. Ese es el sacrificio cristiano. Dejar que Dios haga algo por mí, es decir, que a este acto de cocinar sea Cristo quien le dé un nuevo valor. Lo vivo eucarísticamente, porque ese acontecimiento está sucediendo todo el tiempo. Basta con una sola hostia consagrada para que estemos presentes en esta liturgia cósmica, en donde Cristo está orando al Padre con su sacrificio, al que nos quiere asociar. Esto es entregándole lo humano, pero también está nuestra herida. Por ejemplo, puede que me sienta angustiada, puede que me sienta sola, puede que sienta rechazo contra alguien. Entonces, no estoy llamada a ser mi salvadora, a que esta molestia que tengo con alguien yo la resuelva y entonces voy a suscitar una buena relación con esta persona y voy a suscitar buenos pensamientos. Que todo está bien, pero finalmente, ¿qué quiero? ¿Vivirlo eucarísticamente? ¿Vivirlo en la fe, que es participación en la oración de Cristo? ¿O vivirlo como una obra mía, supuestamente buena? Esas son las dos opciones que tenemos. Entonces, estamos llamados a participar de la oración de Cristo. Es posible porque esta oración, esta relación con el Padre, Dios la ha dejado en la tierra a través de la Eucaristía. Y a esta ofrenda podemos unir nuestra vida, nuestra alabanza,
nuestro sufrimiento y nuestro trabajo. Podemos entregarle a Cristo toda esta molestia que sentimos, entregársela a Él, porque Él hizo suya todas estas molestias y todas estas heridas. No tengo que vivirla como algo mío, como un problema mío. Es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Que nuestra Madre Santísima nos alcance la gracia de nuestra conversión, que según el Papa Benedicto comienza cuando dejamos de construirnos y empezamos a desencerrarnos. Un abrazo fraterno y quedamos con María.